Anoche informamos a usted el asesinato a quemarropa de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez Guerrero, municipio que está prácticamente fronterizo con el municipio de Acapulco. Primeras investigaciones señalan que el asesino, un joven de 25 años, llegó en silla de ruedas, con pantalón corto, shorts, al cierre de la campaña. Esto le facilitó, al entrar en silla de ruedas, la entrada y el acercamiento a su víctima. El PRI estatal, el PRI de Guerrero, busca a estas horas candidato sustituto para las elecciones del próximo domingo. Hacemos contacto, si me permite, con Celeste Hernández, corresponsal allá en Guerrero. Ella tiene la última información dada a conocer por las autoridades en torno a esta investigación ciertamente complicada. Celeste, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Y pues sí, esta noche se velan los restos del candidato de la alianza opositora, Alfredo Cabrera Barrientos, en la comunidad La Loma, de donde era originario y donde ocurrió el crimen. El cuerpo fue entregado alrededor de las 4:30 de la tarde. Como ya lo mencionas, el PRI, la alianza opositora, busca candidato para este proceso electoral del próximo 2 de junio. Vamos con esta información. Entre gritos, porras y aplausos, familiares, amigos y simpatizantes recibieron esta tarde el cuerpo de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez en la Costa Grande de Guerrero. Él fue asesinado la tarde de ayer durante su cierre de campaña. Sus restos fueron trasladados del Servicio Médico Forense de Acapulco al domicilio del candidato, ubicado en la comunidad de Las Lomas, donde se realizarán los servicios funerarios. Al lugar arribó el presidente del comité directivo del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, quien denunció que la estrategia de seguridad para candidatos fue insuficiente y que en todo el estado hay focos rojos por inseguridad. Los periodistas están muy indignados, están muy consternados, hay temor, por supuesto que hay miedo, y eso lo vivimos en varias partes del estado. En todo el estado tenemos riesgos. Si te vas a Costa Chica, nos mataron ahí al coordinador de la estructura electoral. Se han dado amenazas en Ometepec, se han dado amenazas en varios municipios. Desgraciadamente, no denuncian por miedo. El dirigente estatal reiteró que analizan si registrarán algún sustituto para encabezar la planilla a la alcaldía de Coyuca de Benítez y que tienen de plazo hasta el jueves para realizar algún movimiento. A petición de la familia, los servicios funerarios se realizan de manera privada, con asistencia reducida de familiares, amigos y simpatizantes, mientras la zona es resguardada por agentes de la Policía Estatal. Con Celeste Hernández. 72 horas que se realice el proceso electoral, pues el PRI está analizando a qué candidato postular o, en dado caso, pues el suplente de la fórmula que acompañaba a Alfredo Cabrera, pues que suba como candidato, como primera opción, y puedan realizarse estos comicios electorales. Pepe, vamos a escuchar lo que dijo el dirigente del PRI estatal. Aún no tenemos quién va a ser la sustituta o el sustituto. Tenemos hasta el día de mañana para hacerlo. En este caso puede ser el suplente, pero también puede ser un sustituto por las trágicas condiciones en que se dio la muerte de nuestro amigo Alfredo Cabrera. La exigencia principal de los partidos políticos es que las autoridades, tanto del Estado como de la Federación, garanticen la seguridad, no solamente para los actores políticos, sino también para la población que va a participar este próximo 2 de junio. Celeste, ¿alguna novedad respecto a la indagatoria de lo que sucedió? Aunque las autoridades de la Fiscalía General del Estado no lo han informado de manera oficial, se sabe por la gente que habita en la población, que fue testigo de este crimen, que hubo 2 personas detenidas, además de 3 lesionadas que fueron trasladadas por sus propios medios a clínicas particulares aquí en Acapulco para recibir atención médica. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han informado la persona detenida, que fue justamente detenida a escasos metros de donde ocurrió el crimen, y se sabe que hay otro más detenido. Pepe. Muchas gracias Celeste por la información. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Celeste Hernández, desde el puerto de Acapulco. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en México condenó
no solo el asesinato del candidato Alfredo Cabrera, sino también los hechos de violencia durante los cierres de campaña y el periodo electoral. El organismo confía en que la participación y la movilización ciudadana superará el miedo a la violencia y saldrá a votar el próximo domingo. Los consejeros del INE se unieron a la condena por el crimen ocurrido en Coyuca de Benítez. Rechazaron la violencia electoral, que parece estar fuera de control. El INE hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de los candidatos, de funcionarios de casilla y ciudadanos, no solo en este proceso electoral, sino todos los días. Con uno, Agustín Velasco informa. Esta cobertura de este proceso electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral condenó la violencia registrada en el país en el marco de las campañas proselitistas. Por supuesto que este instituto rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia, origen de la misma que se dé en este proceso electoral. Todas aquellas que se han venido dando es algo que este Instituto Nacional Electoral no puede avalar. En conferencia de prensa conjunta, las consejerías cerraron filas en torno no solo al asesinato de candidatas y candidatos políticos. Es importante condenar todos los actos de violencia que están sucediendo en nuestro país. Las libertades, la democracia se recrea con paz y se debe condenar enérgicamente cualquier acto que altere y sobre todo estos de violencia mortal. Rechazaron hacer un llamado a los grupos del crimen organizado de cara al próximo 2 de junio. Yo no sé si eso tendría sentido. Yo no sé qué clase de llamados se podrían hacer a asesinos, a criminales. Yo no creo que tengan mucha conciencia cívica. En todo caso, a mí me parecería inútil o totalmente ineficaz. En cambio, hicieron una exigencia a las autoridades encargadas de la seguridad pública. Son las autoridades encargadas de brindar seguridad pública, que eso exista, que existan condiciones de seguridad pública y no solamente en el marco del proceso electoral, sino todo el tiempo en México. Creo que esa debe de ser la exigencia. Es válido hacer por parte de este instituto un enérgico llamado a las autoridades de gobierno que son las responsables de brindar seguridad pública a todos los mexicanos. Con esta conferencia de prensa iniciaron actividades en la macrosala de prensa del INE. En este lugar, el próximo domingo, las consejerías informarán a la ciudadanía desde la instalación de las casillas hasta la candidatura ganadora de la presidencia de la República. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con uno, Agustín Velasco. A 72 horas de la elección más grande de la historia nacional, estamos hablando de van a elegirse más de 20.700 cargos de elección popular. La violencia también es protagonista, no solo los partidos ni los candidatos. Y la pregunta es, ¿de veras la jornada electoral va a ser limpia y pacífica, como ha dicho el presidente de la República desde Palacio? Un estudio de Integralia Consultores, que no gusta en Palacio, revela que las agresiones políticas se han incrementado en un 150% en relación a elecciones pasadas. Habla de 749 víctimas, entre estas 34 candidatos asesinados. Ahora lo procedente es superar la coyuntura crítica y el miedo y salir a votar en democracia y con cada voto rendir honores a los caídos en la contienda. A los ciudadanos de momento no nos queda de otra, salvo la mejor opinión del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en Uno TV Noticias. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. En efecto, no nos queda de otra, entre otras cosas, porque no podemos permitir que los gobiernos responsables de esta falta de cuidado no paguen un costo electoral por ello. El caso de Guerrero me parece particularmente triste, porque no es que fuera nunca un estado muy pacífico, pero el nivel de deterioro que hemos visto a lo largo de esta contienda electoral, lo que hemos visto de extorsión, de amenazas a los comerciantes, etcétera, no lo habíamos visto en el pasado, Pepe. Y lo peor es lo que no se ve, es decir, lo que los candidatos que querrían competir y no compiten, la búsqueda esta de sucesora al asesinado, pues nadie quiere, y los que quieren, quién sabe por qué quieran, en un mundo de esta violencia y de esta incertidumbre, porque no lo olvidemos, Pepe, el candidato tenía protección personal y de la Guardia Nacional.
Pues sí, tenía protección personal y de la Guardia Nacional, sin embargo la Guardia Nacional no está capacitada para brindar los protocolos de seguridad apropiados con respeto a los derechos humanos, incluso de un presunto delincuente y asesino. Y lo que hicieron fue, una vez que ocurrió el ataque artero, a traición, a mansalva, etcétera, con los disparos en la cabeza del candidato, se fueron encima a balazos sobre el agresor. Ahora no sabemos quién mandó al agresor, cuál era el motivo, si hay autoridad intelectual, no sabemos absolutamente nada, la inseguridad sigue siendo la misma. Es muy buen punto, reaccionan como saben que es a trompicones. No tienen los protocolos, no tienen el entrenamiento, no tienen la experiencia, pero además no se puede hacer campaña más que como lo estaba haciendo el candidato, metido con la gente. Entonces, son muy vulnerables en una zona donde además el crimen ha estado expandiéndose, donde la lucha territorial es todos los días y donde el candidato, por lo que indican algunas encuestas, tenía buenas probabilidades de triunfo, pues realmente están en la búsqueda del control político. Ahí te va la historia. El 23 de octubre del año pasado, 2 días antes del golpe del huracán Otis, mataron al jefe de la seguridad pública en el municipio de Coyuca de Benítez y fusilaron materialmente a 8 o 9 elementos de la Secretaría de Seguridad. Apenas hace 10, 12, 15 días mataron a un aspirante a uno de los cargos municipales, regidor me parece, lo mataron junto con su esposa, lo hicieron pedazos, le cortaron el cuerpo y lo dejaron en una camioneta en Acapulco, Guerrero. ¿Quién va a querer gobernar? ¿Quién va a querer presidir la alcaldía de Coyuca? ¿Y quienes gobiernan qué hacen? Están escondidos, no están resolviendo los problemas. Quienes gobiernan son los grupos delincuenciales. Bueno, quienes tienen el cargo constitucional, en este caso la gobernadora Salgado, ¿dónde está? Siempre llega tarde, no tiene presencia, manda twitters muy bonitos, hay que reconocerlo, reacciona con una enorme rapidez, pero no hay ni un ánimo de servir, ni una exigencia ciudadana para que esto suceda. Porque si uno ve las encuestas de Guerrero en general, parece que la intención de voto va a ser a favor de Morena. ¿Cuánto de esta intención de voto es libre? ¿Cuánto está bien medida? Obviamente no lo sabemos. Pero sí es muy importante con lo que acabaste tú en la introducción de la nota. Sí hay zonas donde es muy inseguro y no podemos pedirle a un ciudadano que participe corriendo riesgo su vida. No es el caso de la gran mayoría del país. Incluso circulaba por ahí en un noticiero una manta de un grupo criminal de Morelos que decía, no se preocupen, van a poder votar en paz. Los vamos a cuidar nosotros. Vamos a cuidar nosotros, que es el colmo. Es el colmo, que el crimen organizado suplante las labores que corresponden por ley al Estado mismo. Pero en el grueso, gran mayoría de las casillas, se va a poder votar en paz y lo que nos corresponde a los ciudadanos es evaluar, pues, qué nos deja más cómodo a la hora de participar. Y tenemos también que tener claro, Pepe, que esto es típico de un año electoral. Cuando uno contrasta la violencia del 18 con el 17, pues creció de forma inusitada, porque no solo son este conteo que bien hizo Integralia de los directamente involucrados, si uno ve el homicidio, las estadísticas, todavía no tenemos las de mayo, las de abril respecto al arranque de esta administración, ya solo están 9% abajo del arranque de la administración. El gran triunfo que había sido una cierta caída se está revirtiendo y a como va mayo, creo que podemos salir tablas respecto al 18. Gracias, Carlos. Gracias por tu colaboración, como siempre. Gracias a ti, Pepe, y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, sin duda y sin falta el domingo.